Bueno, queridos amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Despertar 593, un espacio para cuestionarnos, crear y despertar conciencia. Hoy hablaremos de un tema que nos incomoda, reta y a la vez nos invita a mirar hacia adentro. Adolescentes sin filtros. Vivimos una época donde los jóvenes dicen lo que sienten, piensan y viven, sin maquillaje. ¿Estamos listos los adultos para escuchar sin juzgar? Hoy no venimos a corregir, sino a comprender. Nos acompaña el día de hoy Isaac. Él es un chico que tiene 18 años y representa una voz que muchas veces no escuchamos con atención. Hola, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido, Isaac. ¿Qué tal? Mucho gusto con todos. Vamos, esta charla, este conversatorio sea muy grato para todos. Y primero aclarar que no sé si es que represento a todos los jóvenes, ni siquiera del mundo, ni siquiera de mi ciudad, pero pues, soy parte de ellos, así que supongo que en algo de compartir con ellos. Pues, eso, por primero. Muy bien, Y esperamos que no haya represalias al joven. Al joven Isaac. Cuando llegue a casa de... No, bueno, es importante tener unas reglas claras en este podcast, porque, pues como había mencionado anteriormente, la idea no es cuestionar, ni mucho menos a juzgar, ¿no? A la persona como tal. Entonces, estas son unas de las 3 reglas que vamos a tener en cuenta, que es no juzgar, no interrumpir y escuchar con apertura. Estas 3 reglas las vamos a tener durante todo nuestro episodio y las vamos a mantener muy presentes. Entonces, Jimé va a continuar con las preguntas que le tenemos para Isaac. Bueno, gracias, Isaac, por estar aquí, gracias por la apertura también. Entonces, sí, como decía Charlie, queremos un poco compartir contigo, que nos vayas diciendo, porque todo es a partir de los adolescentes, el sentir qué es lo que te gusta. Primero cuéntanos un poquito qué es lo que te gusta hacer, cómo te va en las relaciones de las amistades, de los amigos, en forma general. Bueno, entonces, a ver, me presento, como ya mencionaron, mi nombre es Isaac, tengo 18 años. Temas que me gustan mucho, por ejemplo, me estado llamando mucho la atención la música, producción de música. También un poco de la parte antropológica y social que tiene el ser humano a través de varias corrientes filosóficas. O sea, estoy como que me interesa la concepción del ser humano. ¿Concepción? Sí, lo menciona bien. Y realmente en este momento de mi vida creo que es un momento muy confuso, porque es el momento en el que estoy decidiendo por dónde irme, qué estudiar. Gracias a Dios y gracias a ustedes, papás, que me dieron un año, el chance para tomarme un año. Pero sí, aún estoy como en un camino de descubrimiento o de definir concretamente qué es lo que me llama la atención. Entonces, eso, y por la parte de las amistades, creo que en mi caso tengo muy buenas amistades, tengo muy buenas personas a mi lado, y sí, eso. ¿Por qué te gusta sentirte escuchado? ¿Quién sientes que te escucha cuando estás enojado, cuando tienes estas preocupaciones, estas angustias? ¿En quién buscas ayuda? Ok, es una pregunta interesante. Casi siempre recurro a mi mamá, pero sí es verdad que, a los dos, pero creo que me abro más fácil con mi mamá. No sé por qué, pero como que últimamente como que primero intento captar por dentro qué es lo que me está causando mal, entender como el por qué, y ya si no encuentro respuesta, pues sí voy a ellos. ¿Ya? De ahí a mis amigos, si bien como mencioné son muy buenas personas, tampoco es como que les comento mucho sobre mis dilemas existenciales en el podcast, porque yo sé que cada uno tiene sus temas, cada uno tiene sus cosas, sé que los amigos son para eso, pero y muchos en este momento, muchos están en la universidad, muchos están ya por creando su propio camino y es mucho más difícil coincidir.
Pero eso principalmente, creo que Yo tengo una inquietud, pero así del porte de la luna. Porque si bien es cierto lo que tú comentas, obviamente no entendemos que cada adolescente, cada adulto chiquito que recién está saliendo, ¿no? De esa etapa tan compleja, es un mundo independiente. Y obviamente a mí sí me gustaría entender y saber y conocer, cuando tú te reúnes con tus amigos, que más o menos serían de tu misma edad, ¿cuáles son los temas principales por los que conversas? ¿Siempre son los mismos en general o es como cambia la dinámica dependiendo de? creo que cambia dependiendo de la situación, correcto. Porque, por ejemplo, si es que vamos a una fiesta, pues lógicamente no vamos a hablar, vamos a ir a bailar, vamos a ir a cantar, echamos chistes. Por ejemplo, cuando hacemos planes como parrilladas o salir a algún lugar, hablamos temas de... Ellos principalmente en este momento de su etapa de la U empiezan a hablar de los temas de la U, de cómo les está yendo. También recordamos todo lo que se vivió en el colegio, que no fue hace mucho, fue hace 6 meses creo. Y eso principalmente, no hay como que algo... Cuando estamos todos en grupo, no es como que solo uno se pone a hablar de sus cosas. Sí, como que se reúnen Creo, en ajá, grupitos. creo que cada quien va encontrando como que afinidad con cierta persona que va contándole pues las situaciones o sus problemas. Si es que esa era la pregunta de tal vez si hablan de los problemas o, Me o en refería general. en general porque, por ejemplo, mi sobrina, que ella tiene 17 años, ella habla mucho de animes, ¿Ok? de los juegos estos de Free Fire y de música. Entonces eso es como que, tal vez esos son los temas que conversa conmigo. Por eso mi inquietud era, con tus amigos, ¿de qué conversan? O sea, esto era... Por ejemplo, tengo una compañera que está estudiando Relaciones Internacionales y siempre, o sea, casi siempre terminamos hablando de política, de temas sociales, de chismes, lógicamente. Pero eso es, y es mi mejor amiga, es con la que más comparto, siempre terminamos hablando de eso. Chismes aquí, maestra. Pero es principalmente, por ejemplo, con un amigo que ahorita está en Estados Unidos, empezamos a hablar de cómo le está yendo allá, de que mira, hay que repetir este viaje todos, así como compañeros, no sé qué. Y eso principalmente, ¿no? Pero creo que en este momento, de acuerdo a tu edad, la preocupación más como que la más fuerte es qué va a hacer cada uno, ¿no? Sí, sí. Yo creo que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento. Por ejemplo, tengo mi compañero que está en Estados Unidos, él ya salió del colegio con la idea de que iba a estudiar medicina y ya se metió de lleno. Por ejemplo, mi amiga también ya sabía de lleno qué iba a hacer, pero por ejemplo en mi caso no. Entonces es como ese punto, igual aún escucho dudas, ¿sabes? Por ejemplo de mi amiga, no sé, o sea, me encanta lo que estoy estudiando, pero no sé cómo, a qué voy a llegar, o qué, cuál es el objetivo. Y sí creo que ese es como el dilema principal. Al menos en mi grupo. Ajá, claro. La mayoría eligió un camino hecho por los papás. O sea, en el caso de mi compañero, sí, su papá ya era médico. Entonces, creo que eso también es como que importante analizar que yo en este tiempo he visto que las cosas lógicamente que uno escoge es por el entorno en el que uno está. Mi amigo tal vez no conoció otras cosas o otros entornos, entornos, y vio la medicina como algo que le gusta y se metió de lleno a eso. En cambio yo, por otro lado, o sea, creo que he experimentado muchas cosas y no sé en cambio por dónde irme más o menos. Creo que es una desventaja de hacer muchas cosas, de aprender muchas cosas. Ni tanto, porque al final también es una ventaja gracias al apoyo de tu familia, porque que tengas un año sabático, o sea, es como que déjenme, lo voy a masticar bien, lo voy a pensar, chévere que también estés atravesando esa incertidumbre, pero la estás atravesando y ver que estás como que masticando las cosas, y eso está bien, así que sigue nomás. Gracias. Yo quisiera como acotar algo a esto, es que parte de esa decisión de Isaac de tomarse el año sabático y que nosotros hayamos apoyado esa decisión, es justamente eso, que él pueda tener algo más de experiencia, ¿no? Experiencia, pues la que se le venga en ese instante. Y creo que sí ha tenido algunas experiencias
no se las imaginaba. ¿A qué te refieres como experiencia? Experiencias de trabajo. Ah, ya. Sí, no, de trabajo. Unas experiencias ya. Es que lo que pasa es que en la sociedad hoy por hoy está muy implícito que el adolescente termine de estudiar el colegio, pase directamente a la universidad y vaya directo a trabajar. Sí. Las empresas tampoco es que reciben a una persona que no tenga experiencia. Siempre debe tener algo de experiencia para poder hacer alguna cosa dentro de la empresa. En el caso de Isaac, él ha tenido experiencias de trabajo en una empresa que no, y él no tiene experiencia de, por ejemplo, de mecánica, de temas administrativos, ¿sí? Y aunque a nosotros como padres, cuando tenía esa experiencia, nos parecía como que, wow, él está haciendo eso, no puede ser, y ahora, y cómo le estará yendo, y no sé qué. Pero, o sea, nosotros desde acá, viendo lo que él hacía, y él allá, no sé si disfrutando, pero pues aprendiendo. A la final, terminas diciendo, o creo que tú terminas diciendo, sí, fue una experiencia bonita, la disfruté, súper chévere, y por aquí. Y puedo irme por ahí, me gusta esto, me gusta este otro, qué sé yo. Entonces, a eso me refería con lo que quería acotar, lo que Isaac decía respecto a las experiencias, a todo lo que se le está dando en este momento, o lo que él ha tenido y que probablemente sus otros amigos del colegio, pues no. Claro, sí, a mí me parece algo muy importante y no es interpretar, no estoy juzgando, pero sí he contado yo con adolescentes o con chicos que ya terminan, o sea, dije, quiero un año sabático para no hacer nada. Entonces, eso no me parece también, o sea, como responsable, por eso te digo, sí te admiro, porque sí, estás en movimiento, estás encontrándote, estás buscando, porque el hecho de quedarte en nada, no puedes hacer eso, porque eso no sería ni para ti bien, ni para tu familia tampoco. Por eso no es interpretar, pero sí he escuchado muchos casos de chicos que hacen, o sea, quiero estar un año durmiendo en mi casa, no quiero hacer nada, entonces no me parece que es algo juzgarles, pero sí, eso, el entenderles. Sí, y creo que muchas veces hoy en día se ve como esa idea de año sabático como año de vagancia, año de no hacer nada, y entiendo porque al final creo que todos venimos aquí a desarrollarnos, a aprender, y tarde o temprano creo que la vida te empuja a moverte, a tener que seguir desarrollándote. Entonces, como vuelvo y repito, son momentos de todos. La persona que está en su año de quedarse dormido el tiempo que quiera también es respetable, es su momento. Es que no sé hasta qué punto es bueno decir es un momento, y claro, hasta qué punto, ok, tienes razón, te estás quedando. Y de hecho yo a veces siento que me estoy quedando por todas las experiencias que están teniendo mis amigos, porque uno dice, no, es que ya solo me faltan 5 semestres, y ya de aquí ya, y así. Y yo digo, o sea, yo en realidad estoy como... Es como esos, por ejemplo, cuando sales con tus amigos y ellos se van a un lado y dices, no, pues me quedé aquí solo, entre comillas. Pero creo que sigo trabajando en eso, sigo como que aceptando y también aceptando de que es algo que yo decidí, que yo quiero, pues, sí, bueno, pero también creo que eso no es, todos manejamos nuestros tiempos, como tú decías, y el ritmo que nosotros queremos aprender. Es importante también como un consejo no compararse con él. Si bien es cierto, nosotros vivimos en un mundo tan social y tú tienes muchos amigos, eres muy sociable, también te va a frustrar el hecho de decir, de gana tomé un año sabático, ¿no? O también te vas a comenzar a cuestionar, ¿y por qué lo tomé? No, fue tu momento, fue la experiencia que tú quisiste vivir, y muchas veces esas experiencias no las vemos como enriquecedoras en comparación a, pero después, a la larga, tú vas a descubrir que sí fue una experiencia diferente, que te dio muchas oportunidades de encontrarte y de encontrar un camino que muchas veces chicos, o yo también tengo la oportunidad de tener chicos que están en la universidad como docente de prácticas y me dicen, profe, ¿sabe que yo no quería esta carrera? O no la escogí y ya están en cuarto, quinto semestre y después me falta 3 semestres y no sé qué hacer.
Entonces, y eso creo que tú lo estás tratando de pulir, para no estar después ya acabando la carrera y decir, pero esto no me gusta. Entonces, y creo que a todos nos ha pasado. Entonces, por eso, es respetable también lo que tú haces. Pero te quería hacer una pregunta. Tener tantos caminos a veces o tantas oportunidades, también no sientes como que te atosiga eso también. Claro, correctamente. Por ejemplo, sí, desde creo que fue septiembre hasta noviembre estuve trabajando en Machala con mis abuelitos. De ahí estuve tomando un diplomado de logoterapia, que es psicología. De ahí estaba viendo estos temas así de la música, porque me encanta oír música y también dije, ¿por qué no crearla? Me encanta el tema del diseño, el diseño de moda, o sea, son tantas cosas que a veces yo como que en mi mente empiezo a estructurarlas. Por ejemplo, yo puedo lograr esto, puedo crear esto, pero también es como ese miedo de, también tengo esto de acá, no quiero como que desperdiciarlo, dejarlo, porque por ejemplo, la empresa en la que estaba trabajando era de minería, mis sobritos son mineros, y hay trabajo asegurado. Entonces es como, o dedicarme a eso, que ya es a lo seguro, porque también he escuchado, no necesariamente tienes que vivir de tus pasiones. Tal vez no es algo que... Tienes que vivir de tu trabajo y disfrutar. Exacto, correcto, no es necesariamente monetizar lo que te hace feliz. Pero entiendo también que es un plus, si es que estás haciendo algo que te gusta. Tampoco nos toques la atención. ¿Verdad? Es correcto. Entonces, no sé. De esto, por ejemplo, ¿qué presión sientes que hoy como joven? Escoger la carrera, sí, sin duda. Ya es como un llamado, ¿sabes? Como que a veces como que empiezo a sentir como que sí quisiera como que esa vida universitaria y sí quisiera también como que llenarme de más conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento? Me voy por un área administrativa, por un área un poco más, como mencioné, de la antropología o de la sociología, que eso lo haría meramente por gusto, por solo conocer. En Ecuador creo que no es tan retribuida esa carrera, por si acaso, chicos. Entonces, es el miedo. Pero por eso me mencionan a veces las personas, o sea, puedes tomar, por ejemplo, negocios internacionales y puedes coger full diplomados de antropología o sociología. Porque hoy en día la información está al alcance de la mano, solo hay que saber buscar, pero ahí va otra cosa, el poder del discernimiento. Porque no es fácil tú poder diferenciar lo que es verdadero y lo que es falso sin... Eso también es interesante. ¿Quién dice que es verdadero y quién es falso? ¿Saben qué? Estoy pensando mientras habla. En la etapa en la que estás procesando estas cosas, me parece súper interesante saber, por eso decía, ¿de qué conversas? ¿De qué esto? Y pensaría que más bien es como convicción. Lo que tú quieres hacer es por convicción o por como tradición, como lo que tú decías, opresión o todo lo que termina en ción, le pones tú. No eres el común de la regla, ¿no? No. Porque, por ejemplo, hablar con otras personas o hablar con otros adolescentes sí te choca muchas veces. Porque no tienen el criterio tan formado como tú lo tienes. Por ejemplo, inclusive voy a hacer esto, si bien es cierto tienes un cúmulo de ampliación de muchas cosas y oportunidades, por lo menos tú estás definiendo y te estás inmiscuyendo poquito a poquito en cada una de esas cosas para ver qué te gusta. Y haces esa introspección porque se nota que estás haciendo eso, estás masticando y es muy raro escuchar a un adolescente que diga, es que lo estoy pensando, es que sí tengo oportunidad. Eso iba a mencionar. Hoy en día creo que en los juventudes de hoy en día falta mucha introspección, falta mucho el analizar por qué estoy sintiendo esto, de dónde viene esto, qué es lo que quiero, qué quiero, cómo quiero vivir. O sea, creo que muchas veces nos centramos en el día a día y no un poco más allá, que también entiendo, o sea, es otro dilema que nos dicen, no, pero tienes 19, vive tu vida, concéntrate ahorita, ya luego vendrá. O luego, no, tienes que concentrarte en el futuro porque de algo tienes que comer. Son tantas opiniones que a uno lo marean. Pero yo sí quiero hacer aquí una pausa y decirles, wow, Cari, felicitaciones. En serio, porque se ve el trabajo, o sea,
Wow, muy bien. Tres palos ya. Qué No, chévere. por ejemplo, Se eso. nota, o sea, se ve, se refleja. ¿Quieres Qué hablar chévere. algo que me impresiona? Eso. ¿Qué? Que muchas veces me siento como, me dan tantas como cualidades Y expectativas. y siento a veces como que, Tienen demasiadas expectativas. ajá, como Que mierda, tienes que llenar me estoy esa. quedando, ajá. Ya. Pero Llenando sí, el vaso ahorita de los sientes, papás. o sea, en la final los papás ya te dieron la oportunidad. Y lo que tú tienes que hacer es tomarlo porque ya, no hay otra. Y sabes que esa es la diferencia, como dice la Fer, el hecho porque yo trabajo también con adolescentes. Y, o sea, el vivir el aquí y el ahora, o sea, no me importa el mañana, como tú estás ahí, no fijarse en qué voy a hacer después, o será por la etapa que estás viviendo, pero no todos tienen esa parte de pensar en qué voy a hacer. Y siempre, por ejemplo, he tenido ya adolescentes adultos que viven culpándole ¿a quién culpa a los papás? O sea, no es que ustedes no me hicieron escoger, es que ustedes no me dijeron. Ha habido chicos que se han ido a estudiar fuera del país, que han regresado y que regresan enojados, molestos, y que han desperdiciado, yo digo desperdiciado porque también es una vivencia lo que han tenido. Claro. Entonces, rescatar también en ese sentido y decirles, pero vayan viendo esas cosas, ¿no? Pero solo que se fijan en lo mal que hicieron, pero no lo asumen como esa responsabilidad, sino el que mi papá tiene la culpa, mi mamá me mandó y todo, o sea, no asumen esa responsabilidad de que yo decidí como adulto. Y te estoy ahorrando mucho tiempo porque yo hace 10 años en la universidad, siguiendo 4 carreras, terminé una, buscando mi pasión o buscando hacer lo que mi mamá quería que yo haga. Por ejemplo, en teoría, mi mamá quería que siga bioquímica y farmacia y me metí a eso 3 años. Mi mamá falleció y dije, no es mi camino. Sí, ¿me entiendes? Entonces, sí es ahorrarte esa introspección, es ahorrarte esos 10 años tal vez de universidad, esos de ya no me gustó esto y ahora, pero me obligaron a seguir. Entonces, yo creo que esos cambios o estas cosas que tú vives son importantes para ti. Y deberías, creo que sí estás muy agradecido también con eso que has tenido, porque si tú ves a tu alrededor, no todo, y tienes un buen entorno también de amigos, pero si tú sales un poquito más de ese entorno, tú ves cómo está la situación de los jóvenes hoy en día, ¿no es cierto? Y las familias y las cosas que se ven, y por eso también tal vez tú sientas esa presión de tus papás, ¿no? Cumplir esas expectativas, no llegar a esos grupos que tú ves caóticos, también creo que es importante, ¿no? Sí. Bueno, retomando el tema de mis papás, yo sé que no lo dicen como que por cargarme, no es por llenarme, pero desde siempre han sido como que, y yo les agradezco, pero sí es verdad, porque tú eres un chico responsable, todo lo que te has propuesto lo has sacado, que sí, pero también, por ejemplo, empiezo algo y digo como que, o sea, ya lo he hecho, puedo volverlo a hacer, no me quiero quedar, entonces son como esas cosas. Algo estábamos hablando de los jóvenes, de la culpa. Me he dado cuenta que la responsabilidad, en este diplomado de logoterapia, menciona que la libertad sin responsabilidad no es libertad. O sea, uno es libre de hacer lo que quiera, pero con esa responsabilidad y entender que si bien uno no escoge a los papás, el lugar donde nace, ni todos los condicionamientos tanto sociales como psíquicos, no, aún eres libre, al menos en un margen de decir puedo cambiar, aún eres libre. Entonces, es un tema para un siguiente podcast. Y iba a ser un ensayo sobre la libertad. Pero sí, entonces creo que la responsabilidad es algo muy importante que en este momento también estoy aprendiendo cómo que vivir, porque yo fui el que tomé esta decisión de tomarme un año. Si la embarro fue mi responsabilidad, entonces también esa presión hay. Bueno, muchas gracias. En relación, por ejemplo, a las redes sociales que ahora nos están invadiendo a todos, ¿cómo ha sido el hecho de tú vincularte a eso? ¿Cómo ha sido el poner el límite? O como decir, bueno, ¿cómo has manejado? ¿Cómo crees que tus amigos manejan? Me gustaría un poquito saber eso. En general, ¿cómo navegan tú y tus amigos en redes sociales? Ok, bueno, por el primer punto yo entré como que a este mundo de las redes sociales cuando yo me cambié de colegio, el primero de bachillerato. Fue donde ya tenía, como que ya todo, empecé a ver que todo se movía por Instagram, que, oye, me pasas tu Instagram, que no sé qué, el TikTok. Yo no conocía TikTok en temas de cuando estaba en Musicali,
cuando se llamaba Musical y no se llamaba TikTok, yo no lo conocía. Creo que, no sé si fue una ventaja que el colegio en la escuela en la que estuve, era Montessori y no hubo como que ese acercamiento de las redes sociales, de esto. Mira. Tal vez incluso puede ser en pandemia, pero en pandemia no conocí gente. O sea que no así te prende. No. De hecho fue ya en segundo de bachillerato que fue la primera vez que una amiga me dijo, quiero hacer un TikTok. Y yo, bueno. Y ahí empezó. Correcto. Ya. Y bueno, en el tema de mis amigos, creo que siempre fuimos como que muy... Creo que también entraron al mismo momento de las redes sociales que yo. Y no creo que se fijan tanto en... Bueno, por ejemplo, el que está en Estados Unidos, el de medicina, sí a veces sí dice, pero sí está bien esta foto, que no sé qué. Pero también dice, lo que fue, y lo envía. O sea, no nos cargamos tanto de eso. Y sí, creo que muchos compañeros no tienen como que esa necesidad de estar en las redes sociales compartiendo. Consumiendo sí creo que hay mucho consumo en parte de estar scrolleando, de estar todo el tiempo en las pantallas. Y por ese lado, desde Machala, sé que fue el momento como que dije, quiero bajarle como que el tiempo a estar en redes. Y ya, o sea, si bien, pero el que no tiene un celular hoy en día está afuera. No hay nada que decir de eso. Pero al menos controlar, por ejemplo, los tiempos o antes de irte a dormir, aunque sí me quedo pero sí, eso. Porque sabes que esa es una de las preocupaciones que casi la mayoría de los papás que van a la consulta, en adolescentes, por ejemplo, que no logran controlar el tiempo, ¿sí? Entonces, igual los papás tienen que quitarles el celular, porque sí, o sea, no, te hablo de chicos de 12, de 15 años, ya que pasan en el celular todo el tiempo y que comen con el celular. Y también son ejemplos, o sea, los papás también pasan. La otra vez me fui a un restaurante y digo, no, todos hacían en una mesa, todos en el celular, o sea, ¿qué dato comparten? Estás perdiendo esas cosas también. Entonces a mí sí me preocupa mucho porque, por ejemplo, yo siempre digo, no, tienes que buscar cursos, relacionarte, porque la gente ahora su mejor amigo es el celular. Entonces ya no está esa parte de compartir, de conversar, de que nos vamos de paseo. Entonces sí es una preocupación en relación a los adultos, hacia los adolescentes. ¿Sabes qué? Sí siento que a mí, y creo que es un tema de ego, a mí sí me gusta mostrar lo que a veces digo. O sea, sí quiero compartir eso. No sé si digo de ego porque tal vez como el ser humano es un ser social, requiere reconocimiento o aprobación. Entonces creo que es parte de, y a veces, por ejemplo, yo sí subo cosas, o sea, fue también desde Machala que empecé a subir como las cosas que hacía, que vivía, pero en modo de fotos, nunca videos, nunca nada de esas cosas. Pero no te juzgues, porque finalmente... No, finalmente voy a terminar compartiendo videos. Y no hay problema, porque yo creo que yo personalmente siento que el problema es cuando quieres presentar una imagen que no eres. Eso habla de las máscaras, por ejemplo, de la personalidad y de las máscaras, de cómo uno se presenta con el mundo, y luego uno se identifica con eso que muestra en redes sociales. Y claro, hay un conflicto. Yo creo que ya pasé por ese conflicto en primero de bachillerato, que sí se acuerdan, un momento trascendental en mi historia. Pero sí, hubo, cuando tú te identificas con eso que estás y cuando en la vida real no eres eso, hay un conflicto. Algo iba a decir, pero se me fue. Sí, perdón, porque te no, iba a decir a base de lo que dije, pero... Esta pregunta sí. No, pero creo que como adolescentes, en lo que me ha tocado vivir y con adultos chiquitos, hay muchas máscaras. Porque estamos en una sociedad que ha vivido bajo la premisa de la hipocresía y no solo en redes sociales, sino en general, ¿no? A veces te cuesta decir la verdad, a veces te cuesta mirarte a ti mismo al espejo y decir, reconozco quién soy, reconozco lo que hago. Y eso decía que es tu momento de la introspección y eso creo que es importante. Por eso tal vez Fernanda, Renato o Jimé, incluso Charlie piensen, o sea, que tú estás fuera del molde de lo que nosotros normalmente vemos como un mundo normal, que es el caos. Nosotros dentro de la parte de la docencia que tengo yo, de parte de eso, o sea, se ve este mundo caótico en los adolescentes y en los adultos inclusive.
no se define tan bien. Por eso la preocupación también por eso de las redes que te decía. Porque sí, me han llegado casos, por ejemplo, de chicos que comienzan a mensajearse con otros chicos, con otras chicas, comienzan a mandar fotos, entonces de eso de después poner la denuncia. O sea, sí, como dices, o sea, es una parte que no saben manejar, o sea, los adolescentes y los papás también con esa parte de cómo corrijo, ¿no? ¿Cómo hago que mi hijo entienda que no está bien hacer eso? Entonces dicen hasta qué punto, o sea, ellos vienen, hablamos de valores también, entonces no sé cómo lo manejarías en este caso. Primero, en el tema de las máscaras y de la juventud que mencionabas, yo creo que aparece demasiado porque de lo que he leído, en esta etapa es donde se encuentra una identidad, o sea, empiezas a desarrollar tu identidad. Entonces, tú miras, por ejemplo, a la persona que hace esto, entonces dices, esto está chévere, y esto muchas personas lo aclaman, entonces soy esto, quiero ser esto. Porque estás en un momento de formar tu identidad, de establecer lo que, entre comillas, eres. No sé, mi mamá sabe más de desarrollo del ser, pero sí, y yo pasé por ese momento también, pero eso es otra historia. Yo tengo una otra de mis preguntas. Capciosa. Exacto. Ya que, como vemos, tú eres diferente a lo habitual, de lo caótico que sabemos. No quiero ponerte con esto, ese peso, ese traje de súper boy, exacto, no, sino que más bien ¿cuál es en este proceso, de hecho, que estás atravesando tu año sabático? ¿Cuáles son los personajes que a ti te están llamando la atención como para decir, mira qué interesante, o sea, me parece chévere, pueden ser autores, influencers, ¿qué vas a hacer en eso? Quiero saber. Todo es cultural, al final todo lo que nos gusta, todo lo que nos llama es cultural. En este caso, algo que me llama caso de la música, Bad Bunny, sin duda, muchachos. ¿En serio? Sí, Bad Bunny me encanta. No pensaba que es. Se acabó el podcast. Correcto. Pero sí, siento que es un referente muy grande y... ¿Me puedes decir por qué? Porque es Benito. ¿Sabes? Es que... Primero... Sí, quiero saber. Creo que yo antes de primero de bachillerato no escuchaba reggaetón. No escuchaba ese género que se movía demasiado. Siempre escuchaba rock en español, rock en inglés, escuchaba Slipknot, escuchaba... O sea, todo estéreo. Por eso rock en español, todo eso. Y la primera canción que escuché fue de Bad Bunny. ¿Cuál? Se llama Kemba Walker y con Eladio. No, es más o menos trap, pero es género urbano. Entonces, de ahí como que fui compartiendo, creo que es algo bueno que me aportó el cambio de cambiarme de colegio, porque de verdad me encanta escuchar música, me emociono cuando escucho las canciones que me gustan. Eso, otro referente es, fue Virgil Abloh, que fue un diseñador de modas de Louis Vuitton, creó la marca White, trabajó en otras cosas. Por ejemplo, también me gusta mucho este tema de producción, de creatividad. Entonces, es una persona que también digo, wow, ha hecho muchas cosas. Y de ahí, creo que son máximos referentes, pero... alguna otra persona que diga, ese muchacho está duro. No, creo que esos dos. Si en el más adelante se me ocurre uno, creo que esos dos. Creo que esa parte de Bad Bunny igual. No, lo que nosotros hablando de un ex integrante de Enchufe. ¿Ya? También dijo, Bad Bunny. Y yo, ¿qué te pasa? Pues, ¿cómo? Es que ahora ya está sacando unos temas de si te escuchan la letra es bien profunda. Hay canciones que sacó para enganchar, pero lo fuerte de él dice que es la letra. Entonces nosotros yo no les digo, pero era lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, en narrativa. Hoy en día se maneja más la narrativa, pero es otro tema. Algo que estuve como que viendo es que en el tema de la música hay dos tipos de personas. Las personas que como que les gusta más la melodía, la parte musical, que por eso pega tanto. Porque hoy en día, por ejemplo,
la música es más, o sea, la producción de música tiene más sonidos, tiene más cosas que en cierto modo aturden al cerebro, entonces como que te gusta más. Antes, por ejemplo, una balada de Beethoven era, no habían tantas frecuencias, no era tan fuerte, entonces creo que eso. Y otras personas que se fijan más en la letra, lo que dice la canción. Entonces, a mí creo que soy más de los que les gusta la música, lo que me hace sentir la música, pero también me encanta la letra. Otra pregunta. Bueno, ahora, ¿qué crees que tu generación hace mejor que las de tus papis y las de las nuestras? Chuta, ¿qué te han contado? A ver, por ejemplo, en el tema de escoger carreras, muchas generaciones de mis compañeros o de conocidos, por ejemplo, muchas de sus familias antes eran como que, voy a decir pobres, no tenían tanta capacidad solvente. Entonces, para escoger carreras, no era lo que lo apasionaba a la persona, sino lo que podía dar más dinero. En el caso, por ejemplo, en mi barrio, mi abuelito era contador público, contador, auditor. Y él tenía mucho dinero en la época de que tenía mi mamá. Y todas las personas, los vecinos que hoy en día ya son adultos, son auditores, son contadores. Entonces, se dejaban llevar más por eso. Otra cosa que siento que los que hacen mejor, creo que a resolver problemas tal vez. O sea, como hay más información, sabes utilizar mejor la información, puedes moverte más rápido. ¿Qué más puedo decir? Que tú que haga mejor. No creo que haga algo mejor que mi mamá. Yo te hago. Te miro, pero Eso, no. Creo que esas cosas. ¿Y has pensado en esto mire, yo algo que admiro mucho porque me crea conflicto en mi cabeza, el pensar que mucha gente el día de hoy vive de redes sociales, o sea, literal, o sea, tienen su casa, su carro, su mansión, sus viajes, porque hacen contenido en redes sociales. Y la mayoría de personas que yo he visto son jóvenes, o sea, estoy hablando de un rango de, ¿qué será?, entre 18 y 25, más o menos. Y son las personas que, obviamente, yo no puedo decirte porque no lo sigo, pero no sé qué vino detrás, o sea, qué fue lo que les hizo el boom para que tengan su viral, digamos, su video viral. Pero sí me crea ese conflicto de, wow, o sea, viven de redes sociales. Y para ti, en el contexto este que te estoy dando, ¿se te hace difícil, se te hace fácil entender, asimilas rápido? ¿Has visualizado alguna vez hacer algún contenido, crear algún canal de eso? Sí, de ley. A ver, primero entendamos de que esas personas viven a base de qué. ¿De qué viven, por ejemplo? ¿Tú qué crees? A ver, yo lo que digo promociones, es ¿ok? los sponsors que les dan las marcas y ahora que está de moda los lives de TikTok. Okay. Entonces, ¿qué son esos regalitos que te dan? ¿Por qué las marcas dan esos sponsors, dan esos patrocinios? Porque esa persona representa algo para las personas. Esa persona creó algo que las personas miran en él. ¿Ya? Entonces, hoy en día, creo que, por ejemplo, uno puede mandar videos, uno se va a hacer viral, sin duda. Porque hay tantas ganas de compartir y tanta gente que consume que de ley uno se va a viral. Uno puede hacer cualquier pendejada y algo va a pasar. Y también alguien puede producir algo también full como que aporte y también se puede hacer viral, solo que también es un poco más difícil porque... pero entonces tú sí crees que no solamente contenido pero por social, ejemplo, sino también cultural. Pero por ejemplo, esas personas que tú dices, influencers, que se ven mucho hoy en día, por ejemplo, esos traders, esos millonarios, creo que la mayoría viven de los cursos que venden, no de lo que ellos hacen. O sea, el ingreso entra de que las personas paguen el curso, no de que ellos hagan trading y pasen. No. Pero eso, o sea, crear una marca, lo que dicen una marca personal,
estudiar, por ejemplo, todo nace creo que de qué es lo que quieres decir, qué es lo que quieres transmitir y qué es lo que quieres que las personas aprendan, que te sigan, ¿ya? Entonces, poco a poco te vas haciendo más viral, supongo, aún no he entrado en ese camino, espero más adelante, pero vas creando como que ese camino y dale, las cosas se te van dando. Dale. ¿Ese tema es propio, es tuyo o es conversado con compañeros? Porque siempre las empresas, cuando recién nacen, se hacen entre compañeros, muy pocas veces por una persona. Sí, de ley, al final las empresas están compuestas por varias personas. Uno no lo puede saber todo, uno no puede hacer todo. De ley necesitas un contador, de ley necesitas uno de marketing, de ley necesitas uno de operaciones, uno de logística. Uno no puede hacerlo todo. Y sí creo que cuando tú te unes con unas personas que te gustan lo que estás haciendo, saben cosas bien chéveres. Eso sí, me he dado cuenta, como este podcast. Espero que esté siendo chévere. Bueno, para terminar, la gente tiene una última pregunta. Creo que sí te vamos a invitar, porque esto queda muchos temas como que sueltos, y sí vamos a hacer una segunda parte de esto, enfocado en esto que tú dices, ¿no? Ya más de escoger una carrera, de la parte antropológica, creo que es muy importante, o de la parte también de la introspección psicológica, creo que me tiene una última pregunta, la Pepa, para terminar este podcast, por favor. No, primero agradecerte. No, Muchas gracias. Y bueno, diles a los jóvenes que te gustaría que, de todo lo que escucharon, que te gustaría que se lleven. Yo creo, primero la autenticidad. Hoy en día creo que es lo más importante en un mundo donde se pueden comprar réplicas, donde se pueden copiar trends, todo autenticidad al 100%. Y autenticidad no me refiero en redes, sino en cómo eres con las personas, en cómo resuelves las cosas, en cómo... No quiero decir que piensas, porque el pensamiento es algo colectivo también, pero sí, o sea, ser auténtico. Segundo, que es algo que me gustaría que me digan, no hay presión, tranquilos. Dicen que queda full tiempo, pero también vívanlo como que es el último. Así que disfruten, hagan lo que les gusta, como vuelvo y repito, con responsabilidad. Si la cagan, pues suman las consecuencias. Y eso creo, no sé. Y antes de cerrar, esto va para los amigos del podcast. Gracias, Paco. Fue súper productivo y fue así como, wow, me ha visto el mundo a mí. Para nosotros, que hemos estado un poco calladitos, quisiera que me digan en una palabra qué es lo que, después de escuchar la Isaac, ¿qué nos dejó? Una sola palabra. A ver. O una frase, pero bueno, ya. Empecemos con Chad. A mí me deja un sentimiento de gratitud hacia la vida y a lo que Dios ha puesto en nosotros como hogar, como pareja, para poder formar a nuestros hijos. Okay. Yo creo que lo más importante es la conexión, porque al escucharle a Isaac venían todos los momentos que vivíamos desde pequeños. Usted podía llegar y decirme, pasó esto, preguntarme sobre cualquier cosa, y tal vez con la misma intensidad, la misma paciencia, el amor, no el mismo porque en sus etapas ha ido cambiando, pero he podido hacerle ver que él tiene la decisión, ¿no? Entonces creo que me deja eso, que es importante la conexión con los hijos desde pequeños para que ellos puedan salir a ver sus balas y empezar el vuelo. Yo creo que es aprendizaje, bueno, es una introspección, porque muchas veces pensamos que nosotros ya tenemos resuelto el camino y que ya hemos vivido de todo, pero escuchar a un joven que tiene ideas creativas, que tiene pensamientos ya formados, ya tiene un criterio un poco más formado, que a la edad de él, nosotros o yo, no la tenía. Entonces estábamos pensando en otras cosas y ver eso también, reconocer eso también es importante, porque uno siempre tiene que estar en ese camino de buscar las cosas diferentes. Y agradecerte también por eso, Isaac. Fue bueno para el podcast también y para cada uno de nosotros.
Bueno, a mí me dejó esperanza. Yo, en realidad, si no, como te digo, con adolescentes, el hecho de ver siempre la parte negativa también, o sea, el hecho de no tomar decisiones, como dicen, tú eres fuera del molde de los adolescentes, y agradecerte por hacerme ver una visión diferente también, ¿no? El tomarte un año sabático, pero con responsabilidad, como tú dices, me ha dejado esa parte pensando. Gracias. Gracias por compartir. Dale. Yo como soy de la parte tecnológica y veo que hay mucha información disponible ahora, antes creo que la ignorancia te hacía elegir rápido cosas que te gusten o no te gusten, pero lo hacías y terminabas. Y ahora con tanta información, y veo también que la parte joven también se ataca mucho con esa información, conoce más cosas, y por el hecho de conocer más cosas, también se ve un poco más o selectiva o problemática para elegir. Pero me ha gustado mucho eso de que están al día con toda esa parte del conocimiento, y yo creo que si no le daría quizá como no la, como es, que no es la regla, que no es el Como un denominador. el común denominador. Yo creo que hay muchos jóvenes que igual siguen ese camino. Correcto, porque sí. es que la información, y como dices, un celular ahora, muy poca gente no tiene celular, y con esa carga de datos sí puede elegir mucho mejor. Correcto. Y no te digas que por la ignorancia, porque antes no era ignorancia. Creo que ahora, si es que no sabes las cosas, es por ignorancia. No, antes era tal vez por falta de medios, falta de recursos, de Ajá, herramientas. pero Si no tiene datos, no tiene Sí. información. verdad. Bueno, yo voy a decir lo que a mí me dejó, ya me olvidé, pero primero yo comparto con Jiménez de esperanza, porque qué chévere que haya, como dice mi Renato, yo sé que no eres el único, que hay muchos más, y es como que lindo que el mundo esté vibrando en ese sentido, con esa energía. Y es como que, wow, qué bien, o sea, la humanidad no está perdida, entonces qué chévere. Y la otra realmente es como decir inteligencia emocional, porque se nota mucho, o una estabilidad emocional se nota mucho, y yo vuelvo a recalcar en este sentido porque se nota la base del hogar que tuviste, y se nota ese soporte, así que muy bien, muy bien. Y se ve, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre un joven que no tiene ese apoyo a uno que tiene esa estabilidad emocional. Entonces, eso muchas gracias. Gracias, No. amigos. Gracias. Bueno, y por último, para todos los que nos están escuchando, más bien hacerles esta pregunta, como para finalizar. Si un adulto está escuchando esto, ¿qué te gustaría que cambie desde mañana? Podría ser una buena interrogante para que todos se pongan a pensar desde ahora. Y bueno, hoy entendimos que sin filtro no significa falta de respeto, significa necesidad de ser vistos y escuchados. El desarrollo personal también es aprender a escuchar lo que incomoda. Pues para finalizar, si este episodio te movió algo, pues compártelo con tus redes, con tus amigos, haz que esto se vuelva viral, que tal vez las personas puedan escuchar y tomar algo importante de este podcast, de este invitado que hemos tenido el día de hoy. Y chao. Chao. Chao.